Estamos de vuelta en Hora Clave. Estamos ahora con Víctor Vaca. Él es especialista en contrataciones del Estado, profesor de la Universidad de Piura y también abogado del Estudio Ferrero. Víctor Vaca, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian. A tu disposición. Víctor, a ver, el tema de contrataciones del Estado. ¿Cómo vamos en ese punto? Porque muchas veces se critica, digamos, la incapacidad del Estado de firmar buenos contratos. Aparece en el tema de las adendas. ¿Cómo es un poquito esa situación? Cuéntanos de tu expertise. Sí, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener claro de qué hablamos cuando hablamos de contratos con el Estado, porque es un fenómeno muy amplio que tiene distintas manifestaciones. ¿Por qué? Porque a veces creemos que es lo mismo una concesión que un contrato de obra pública o otro tipo de negocios que celebra el Estado peruano y que tienen reglas diferentes, aplican normas diferentes. Entonces, lo que creo yo que tenemos que tener como punto de partida siempre es diferenciar entre aquellos contratos en los cuales el Estado es el que asume el riesgo de la prestación, de la ejecución de la obra o del servicio, de aquellos contratos en los cuales el Estado transfiere parte del riesgo. Lo vas a entender muy rápidamente, porque es un tema muy técnico, entonces quisiera que lo entiendas y también los televidentes. Hay contratos en los cuales el Estado le paga a alguien para que construya una obra o el Estado le paga a alguien para que ejecute un servicio o le entregue un bien. Okay. Esos contratos están regulados en la legislación sobre contratos de gestión patrimonial, que actualmente es el todavía vigente Decreto Legislativo 1017, que es la ley de contratos del Estado, de contrataciones del Estado. Luego tenemos otros contratos en los cuales el Estado pide la colaboración de un privado para que el privado asuma parte del riesgo para la construcción generalmente de una infraestructura pública. Estos son los contratos de concesión que están regulados todavía en una norma antigua que tiene el texto único ordenado, que es de los años 90, y en la legislación de contratos de gestión público-privada, que es el Decreto Legislativo 1012. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en ambos sectores ha habido recientes cambios legislativos. El año pasado se aprobó una nueva ley de contrataciones del Estado, o sea, que aquellos contratos de gestión patrimonial, aquellos contratos en los cuales el Estado le encarga a alguien que haga una obra o que le venda un bien o le preste un servicio. Y ahí el riesgo total es del tercero. El riesgo es del tercero. O sea, claro, el riesgo es del tercero, pero el riesgo de que no cumpla es del Estado. Correcto. Lo que voy es que el tercero, el riesgo es del Estado, en este caso el riesgo es del Estado, no del tercero, perdóname. Ok. O sea, el Estado va a pagarle al tercero si el tercero cumple con su tarea. Si el tercero cumple con ejecutar la obra, el Estado le va a pagar. Entonces el tercero sabe que va a obtener la retribución pactada inicialmente en un contrato. En otros contratos, en esos contratos de concesión o de APPs, generalmente el tercero recibe parte de su contraprestación de los privados. De modo que su contraprestación depende del nivel de frecuentación, depende de la calidad del servicio. En un contrato de concesión tenemos un privado que gestiona, que administra una infraestructura pública, por ejemplo una carretera, los que van al sur. ¿Y cómo se cobra el privado? No se cobra íntegramente con lo que el Estado le paga por hacer la obra, sino que cobra parte de la obra y sobre todo la gestión y mantenimiento de la obra con nuestros peajes, con lo que pagamos cuando vamos hacia el sur o cuando utilizamos cualquier infraestructura sometida a peajes. Entonces, estos dos marcos son dos marcos completamente diferentes desde el punto de vista legal. Uno está regulado en la ley de contrataciones del Estado y otro en la legislación de concesiones y de APPs. Entonces, en el segundo marco, en los segundos contratos, el privado asume parte del riesgo, o debería asumir parte del riesgo. De modo que si nadie usa la carretera o hay pocos peajes, podría haber un mayor riesgo que asume el privado, mientras que en un contrato de obra, para hacer una carretera, por ejemplo, el Estado le encarga a la empresa X que construya la carretera y esa empresa se la entrega. Correcto. Ya tenemos carretera. Y yo me encargo del peaje, el Estado si es que se yo voy a encarga del cobrar, peaje, de administrarla, de todo. En una concesión, en una APP, que puede ser para un hospital, puede ser para una cárcel, acaban de dictar una norma también aplicable a cárceles. Tenemos un supuesto en donde el privado gestiona la infraestructura y obtiene algún tipo de contraprestación, ya sea de los usuarios, eventualmente del Estado, pero sometida a algún tipo de algo, algún tipo de riesgo, ¿no? O sea, no le van a pagar
lo mismo pase lo que pase, sino que su remuneración dependerá del nivel de frecuentación, del nivel de consumo, del nivel de servicio, distintos factores que suelen tomarse en cuenta en ese tipo de contratos. Ahora, en el primer caso, perdón, Sí, Víctor, que interrumpe, y después claro. inmediatamente continúas. Sí, sí. ¿Por qué tú dices que el riesgo total lo asume el Estado? Si es que, claro, uno entendería, oye, yo voy a construir un hospital, entonces contrato, tú me tienes que hacer el hospital, Claro. pactamos el precio y tú me lo tienes que entregar. Si no me lo entregas, yo tendría la posibilidad de no pagarte o qué sé yo. Claro, evidentemente el Estado tiene la posibilidad de no pagar. O sea, a lo que me refiero con que el riesgo lo asume el Estado es que el privado no asume el riesgo de qué tan útil puede resultar la infraestructura. Ok, o sea, digamos, el riesgo del uso Claro. después de la infraestructura es completamente por ejemplo, del Estado. una carretera concesionada generalmente es una carretera que tenga algún tipo de frecuentación, porque ningún privado va a meterse en una concesión de una carretera que no va a pasar nadie. Correcto. En cambio, una carretera que el Estado hace, pues una carretera por la cual no pasa nadie y la carretera está allí. Entonces, una obra pública es muy útil en determinados supuestos, por una carretera probablemente de penetración en la sierra, tendría que ser una obra pública, seguramente no interesaría una concesión. En cambio, la carretera longitudinal de la sierra, entiendo que está en un proceso de concesión, si es que no se ha concedido ya. Correcto. ¿Por qué? Porque allí sí puede haber privados interesados en construir la carretera. Correcto. Y en cobrarse en parte con el uso que se haga de Correcto. la carretera. Entonces, digamos, en el punto uno no es respecto del riesgo de la construcción, No. sino posterior, a la construcción y a la O sea, entrega. lo que pasa es que al privado le van a pagar si construye, Correcto. si entrega, si Perfecto. cumple con su prestación, Perfecto. independientemente de lo que suceda después, salvo que haya avisos ocultos y otros problemas, ¿no? Entonces, lo interesante del momento en el que vivimos es que ambas normas, tanto la ley de contrataciones del Estado como la ley de APPs, acaban de cambiar. La primera cambió el año pasado, pero todavía no se ha reglamentado. Es una situación un poco extraña en la que vivimos porque tenemos una ley que ya tiene más de año y pico de haber sido promulgada, pero todavía está esperando el reglamento. Por lo tanto, no se aplica. Por lo tanto, no se aplica, con algunos problemas porque, claro, esa norma tiene mejoras, también tiene otras cuestiones controvertidas, de las cuales podemos hablar si quieres, pero el problema es que tampoco se aplican las mejoras. Entonces, la norma se dictó en julio, además para mi cumpleaños, en julio del año pasado, fue mi regalo. Me dedico a esto, con lo cual no fue un buen regalo. Había que leerse una norma entera el día del cumpleaños. Pero bueno, y después, lo que sí, estamos todos a la espera del reglamento. ¿Y por qué crees tú no se ha reglamentado? ¿Hay un problema con el Ejecutivo? ¿No le gusta algo? ¿Es simplemente alguna ineficiencia, incapacidad de tener a las personas capacitadas para reglamentarla? No, hay distintas razones. El reglamento lo viene haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay gente capacitada, evidentemente, pero es una norma compleja. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en la forma en la que el Estado contrata es también un cambio en la forma en la que el Estado gasta. Toma en cuenta que según cifras que están en la exposición de motivos de la ley, de esta ley de contrataciones del Estado, el 10% del PBI se gasta en contratos del Estado. Por tanto, cualquier nueva norma sobre cómo el Estado contrata es variar las reglas que ya conocen los funcionarios sobre cómo gastar. Y probablemente pueda generar problemas en la ejecución del gasto. Correcto. Que es algo que a nadie le interesa. Pero Entonces, debería haber un tema, qué sé yo, ¿no? De capacitación, porque no se trata únicamente de tener una norma que sobre el papel es buena, faltar la reglamentación, porque después, como dices tú, podría traer problemas si es que la gente no le entiende, no está capacitada para ponerla en práctica. Sí, se han ido dando una serie de talleres de capacitación. El OCE, que es el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, es muy activo en esta materia. El problema es que es muy difícil capacitar en la ley porque todo depende del reglamento. O sea, en materia de contratos, las leyes, y sobre todo esta ley, ha querido ser más bien lacónica. O sea, la ley ha querido dejar mucho en manos del reglamento para que haya mayor flexibilidad en los procedimientos. Entonces, mientras no haya reglamento, es muy difícil capacitar a los funcionarios. Correcto. Y imaginemos, por ejemplo, que el reglamento sale el día de hoy, o el día de mañana. 30 días después, bueno, X días después entraría en vigencia la ley y habría que empezar a aplicarla. Por tanto, tendríamos que al finalizar este año y a principios del próximo, que es pues un periodo siempre muy difícil porque es año electoral y además porque siempre cuesta cualquier cambio normativo en esta materia, o sea, sería difícil para los funcionarios reaprender todo lo que sabían. Aun cuando ellos sean muy capaces, aun cuando quieran capacitarlos, tendrían que empezar a aplicar procedimientos completamente nuevos.
Pero, Víctor, entonces me Y está eso diciendo va a paralizar el gasto público de pero todas eso te iba a decir, maneras. entonces va a ser negativo. ¿Qué hacer ante esa situación? Yo creo que la ley tiene aspectos positivos. El problema... Pero el costo de ponerla en vigencia y que todo el aparato aprenda... Es que tendría que haberse puesto en vigencia esta norma quizá a mediados de año, ¿no? Entonces, la demora que se ha producido por distintas razones, porque pues, el reglamento es complejo, yo creo que podría llegar a afectar la ejecución del gasto. Siempre la va a afectar. Lo que pasa es que el problema no es si la va a afectar o no, sino cuándo la podría afectar. Ok. Entonces, es más difícil que se afecte la ejecución de gasto en el último año de un gobierno, ¿no? Entonces, probablemente eso es lo que estoy especulando, porque no lo sé. Que ha frenado un poquito el tema del reglamento. Dijo, mejor saben que nos quedamos con lo otro y de paso hacemos más gasto. No, pero no más gasto. O sea, no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo, de que esté mal hacer más gasto. El tema es que seguimos gastando. Porque el problema... No, pero por eso te lo preguntaba, Víctor, porque justamente se habla ahora, ¿no? Que debido a la frenada un poquito, la situación económica mundial, es que justamente es un buen momento para que el Estado, teniendo dinero, pues le meta justamente en infraestructura, en cosas que siempre hemos necesitado, ya que el sector privado anda un poco frío, podría justamente compensar ese tema. Por eso quizá haría sentido seguir con la norma anterior para, digamos, agilizar el gasto, la inversión, mejor llamarla así. Hasta cierto punto, seguir con la norma anterior no ocasionaría un problema en ejecución de gasto inmediato. O sea, es que, si miras el corto plazo, seguir con la norma anterior podría ser más efectivo en el corto plazo. ¿Qué es lo que sucede? Que la nueva ley, y eventualmente el reglamento cuando se dicte, establece procedimientos simplificados, más rápidos de contratación, una vez que se sepan utilizar. Correcto. Entonces, en el mediano plazo, la nueva ley puede ser útil y puede ser beneficiosa. Tiene problemas, como casi todas las normas, que se puede criticar por muchas razones, pero efectivamente es una norma que ha querido introducir procedimientos simplificados, en ocasiones quizá demasiado, de modo que cuando esté plenamente operativa, va a facilitar la ejecución de gasto público. El problema es qué sucede en los X meses, 3, 4, 5, 6 meses, en que esta ley está plenamente operativa porque todo el mundo la conoce. Claro, es como para una empresa compras un nuevo sistema aquí, por ejemplo, y obviamente ese periodo en el cual todo el mundo aprende a manejarlo, sí puede complicar justamente el desempeño de esa empresa en ese momento. Ahora, Víctor, me decías que son respecto de los dos tipos de manera de que contrate el Estado, que han habido modificaciones, claro, ¿verdad? Es que la semana pasada ya, o pasada, la verdad es que uno ya vive tan rápido que no sabe ni qué día vive, se aprobó también la modificación de la legislación de asociaciones público-privadas, que era el decreto legislativo 1012 y ahora es el 1224. ¿Por qué pongo los números? Para que te des cuenta de que no hay demasiada diferencia entre ellos, ¿no? Ok. O sea, la legislación de APPs peruana no era muy antigua y había sido constantemente reformada. Es más, la última modificación del reglamento de la ley era muy reciente. Entonces, pese a esto, se acaba de cambiar la ley de asociaciones público-privadas con un agravante, con un dato adicional, que esta ley, a diferencia de la anterior, también deroga y sustituye el régimen de concesiones vigentes de los años 90. Teníamos en el Perú, o tenemos todavía porque esta ley aún no está vigente, dos regímenes paralelos, dos regímenes que convivían. El de concesiones de los años 90, la época del gobierno del presidente Fujimori, y después el régimen de APPs, que no lo había derogado, sino que establecía un régimen paralelo a esto, que complementaba muchos de los temas anteriores. La nueva ley pretende unificar ambos y establecer una regulación uniforme para todos los contratos de asociación público-privada, uno de cuyos ejemplos es la concesión. Entonces, esta ley es una ley que seguramente no es mala. Los cambios que introduce no son tan grandes o tan sustanciales como eventualmente podrían haber sido, pero lo cierto es que es una nueva ley y nuevamente estamos en lo mismo. Es un cambio normativo. Correcto, que va a traer una cola hasta que nuevamente nuevamente se puede implementar y luego a mí me dicen a veces que soy alérgico al cambio, ¿no? A mí lo del cambio no me termina de entusiasmar y los cambios normativos tampoco, porque a veces es bueno dejar que las normas sigan su curso, vayan adquiriendo vida propia
y vayan pues, generando jurisprudencia, que uno sepa cómo aplicarlas. Los cambios normativos generan este problema que mencionábamos antes, de que hay que volver a aprender sobre qué dice la norma, cómo aplicarla, y luego también hay que volver a construir no solamente las categorías abstractas, teóricas, sino volver a construir la jurisprudencia, volver a construir la aplicación concreta de la ley. Pero creo que ese es un problema peruano, ¿no? Histórico, sí, creo yo, nos porque encanta tenemos con el tema, con las si es con las constituciones, por ejemplo, ¿no? Aquí cada uno quiere inventar una nueva, además. Varios candidatos hoy vienen con lo primero que dice cambiar la Constitución. Sí, pero este siglo hemos tenido menos que el siglo pasado, por lo menos. Bueno, el siglo XX tuvimos menos que el siglo XIX y el XXI vamos a mejor. Entonces creo que ese tema se ha ido corrigiendo. El tema de la ley propia sí sigue siendo un viejo anhelo Víctor, yo tengo político, ¿no? una pregunta, porque, o sea, ¿cuáles son los problemas con las contrataciones? Porque a veces da la impresión de que el Estado siempre pierde ante los privados en algunos tipos de contratos, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de estas famosas adendas. Me imagino que en algunos casos son justificados, pero quizá por el tema también de la corrupción que está mucho en el inconsciente de los peruanos, uno siempre cree que, claro, el Estado siempre claudica ante el pedido de algún privado porque siempre hay una tajadita por ahí. ¿Qué tanto ayuda la norma a poder limitar actos de corrupción? Sí, o sea, vamos a ver, aquí yo creo que hay que distinguir claramente entre los dos tipos de normas. La legislación de contratos del Estado, de estos de contratos de acción patrimonial, de obras, servicios y de bienes, es una legislación que casi consustancialmente está pensada en evitar la corrupción. Ok. O sea, esto no solamente pasa en el Perú. En todos los países donde se regula ese tipo de contratos, se hace con la idea de establecer mecanismos concurrenciales, competitivos, que permitan que el Estado contrate con la mejor oferta y limitan mucho la discrecionalidad del funcionario para elegir con quién contrata. Correcto. Entonces, esta ley, al igual que la anterior, establece, la nueva ley, procedimientos para contratar. Es una norma que regula mucho cómo el Estado contrata y también regula y limita los adicionales de obra, las ampliaciones de obra, estableciendo supuestos en los cuales esto procede y estableciendo además la intervención de la Contraloría General de la República para ciertos casos, cuando superan unos umbrales determinados en la ampliación del contrato, modificación del contrato. Entonces, la legislación de contrato de acción patrimonial en Perú y en todo el mundo está pensada en cómo hacemos para que el funcionario contrate mejor y evite caer en la tentación. Correcto. ¿Ya? Por ponernos religiosos. Entonces, y esto, insisto, no es un tema peruano. En los años 90 en España se dio el tema con el gobierno de Felipe González, la nueva ley de la antigua, porque ya cambió. La ley de los 90 española es una ley que surge en el contexto de los casos de corrupción. Entonces, ¿qué se dijo? Hay corrupción en contratos, nueva ley. Entonces, la realidad es que no es un fenómeno peruano. De la ley y eso no es lo correcto, ¿verdad? No necesariamente es la salida, una nueva ley de actos de corrupción. En ocasiones sí. Okay. O sea, porque cuando la antigua ley era muy flexible, la nueva ley podría establecer más limitaciones. Entonces, esta legislación, la ley de contrataciones de gestión patrimonial, pretende evitar supuestos en donde el funcionario pueda caer en la tentación de contratar con quien no debe o modificar contrato cuando no debe. Probablemente la nueva ley, todavía no está vigente, vaya a generar problemas porque introduce más supuestos de exoneraciones, de contrataciones directas sin seguir procedimientos, algunas de ellas que pueden resultar cuestionables, ¿ya? También establece más tipos de procedimientos con mayor flexibilidad para que el funcionario pueda contratar en procedimientos más rápidos, lo que en principio está bien, pero habrá que ver cómo funciona. O sea, las leyes no son buenas ni malas, sino cómo se ejecuta, cómo se ejecuta y cómo se aplica. Entonces, ese es el tema. Esta ley, pues, busca impedirlo el tema de la corrupción y restringir mucho la libertad del funcionario para contratar con quien quiera. Las leyes de concesiones, que también tienen una regulación del procedimiento y demás, no suelen estar tan enfocadas en esa fase ¿De posible corrupción? No de corrupción, siempre quieren evitarla, pero no suelen ser tan reglamentistas, tan desarrolladas respecto de los procedimientos de selección, sino que suelen regular más bien la ejecución también del contrato y suelen regular aspectos vinculados con la distribución de riesgos. Nuestra ley de APPs
a las iniciativas, también regula iniciativas privadas, cuando es el privado quien le propone a la administración una iniciativa para una eventual colaboración con el Estado. Entonces, estas leyes de concesiones y de APPs, digamos que suelen ser más cortas, suelen ser normas más breves, que carecen pues de parte es natural de esta regulación tan detallada que sí tiene la legislación de contratos con el Estado. Un placer, Víctor. Me he quedado corto. Muy interesante idea. Me gusta aprender más, ¿no? Quisiera aprender más al respecto. Pero bueno, será ocasión para una próxima oportunidad. Víctor Vaca, un placer. Muchas gracias. Chao. Nosotros llegamos al final de Hora Clave. Un ratito, Fiorella. Estás en Lila. ¿Cómo estás? ¿Y te has quedado corto todavía? Me he quedado corto. Es que el tema estaba muy interesante, Fiorella, pero me ha robado Yo pensé que me habían cambiado el horario del programa. Ya va la próxima. Es más, no digo más. Me voy. No te quito más tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Bien, empezamos de esta manera con Punto de Vista.